Pues una vez más damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos en su nombre. Realmente es maravilloso poder alabarle y poder adorarle, ¿verdad que sí? Y juntamente con eso poder compartir su palabra. ¿Usted está listo para aprender más de la palabra de Dios? ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces qué Dios quiere hablar el día de hoy a nuestras vidas. El título del tema para esta enseñanza, usted lo puede ver en la pantalla. Dice así: sed llenos del Espíritu Santo. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículos 18. Mientras usted lo va bien abriendo, le comento que esta carta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso. Y en esta carta, en específico en este capítulo 5, en versículo 18, vamos a basar la enseñanza para el día de hoy. ¿Ya lo tiene? Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Estos textos son cruciales para la vida cristiana. Ser controlado por el Espíritu Santo es absolutamente crucial para vivir la vida cristiana conforme a las normas de Dios. Y lo primero que vemos aquí es que Pablo hace una comparación entre la embriaguez y sed llenos del Espíritu Santo. Creo que todos sabemos en qué consiste estar embriagados. Cuando una persona bebe demasiado, su forma de hablar cambia, ¿verdad que sí? Hasta su forma de caminar, ya va zigzagueando por ahí. Su forma de pensar también cambia. Incluso hay personas que solo beben una copa y ya parecen otras personas. Su personalidad se transforma, ¿verdad? Y la comparación que hace aquí Pablo es para hacernos ver que cuando uno está bajo la influencia del alcohol, su comportamiento, su forma de hablar, su forma de andar, todo queda afectado, incluso aquellas personas que lo rodean también, sean familiares o amigos. ¿Cuántos no en medio de una escena así, no salen peleados por ahí? Ya no se diga la familia, ¿verdad? La esposa, los hijos, todos salen afectados. Entonces, pero en comparación y contraste, cuando uno está bajo la influencia del Espíritu Santo, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, también su forma de hablar cambia. También su forma de andar cambia. Su forma de comportarse es diferente. ¿Cuántos han vivido esto? ¿Verdad? De tal manera que así como el estar lleno de vino controla las acciones de una persona, también la consecuencia que produce la plenitud del Espíritu Santo ejerce control sobre el que está lleno de él. ¿Sí? Todos sabemos que embriagarnos nos hace en peores personas, ¿verdad que sí? Cuando uno está borracho, por más que quiera creer que está bien, la realidad es que está siendo una peor persona de cuando está sobria. ¿Sí? Yo recuerdo en mis tiempos aquellos que solía decir: yo manejo mejor
cuando estoy borracho que cuando no lo estoy. ¿Usted cree? Bueno, así dicen estas personas. No, yo estoy bien. No, me tomé una copa nomás. Sí, pero ¿cómo andas ya caminando? Bueno, en contraste, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te hace hacer mejor persona. ¿Ve? Una mala persona, una mejor persona. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en tu vida. Todos sabemos, ¿verdad?, cuál es el fruto del Espíritu. ¿Usted lo sabe? Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué más? Mansedumbre. Miren, si estudian la Biblia, sí. Bueno, pues cuando uno está lleno del Espíritu, todo esto se hace realidad en nuestras vidas, ¿sí? Y yo creo que a todos nos gustaría vivir con más amor, ¿no? ¿Sí o no? A todos nos gustaría vivir con más paz. A todos nos gustaría vivir con más alegría. ¿O hay alguien que no quiera eso? Todos queremos esto, ¿verdad? Yo le pregunto a los jóvenes, ¿qué prefieren, jóvenes? ¿Amor o odio? No, pues amor, dicen, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Paz o guerra? Paz, paz. ¿Qué prefieres? ¿Gozo o tristeza? No, pues gozo, sí, dicen. Bueno, yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que a todos nos gustaría vivir con más paciencia, ¿no? Porque hay alguna gente que nos pone un poco de nervios. A todos nos gustaría tener más dominio propio. Sobre todo, como dice el pastor, si tenemos la mecha corta, ¿verdad? Ser más mansos. Bueno, todo eso se hace realidad en nuestra vida cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. ¿Usted qué prefiere? ¿El fruto del Espíritu o las cosas de este mundo? Yo creo que cada uno de nosotros ya hemos tomado una decisión, ¿no? Ya, las cosas viejas las dejamos por allá atrás. Pero muchos prefieren las cosas de este mundo, aún ya siendo cristianos. Muchos quieren tener más dinero y tienen dinero y quieren más. ¿Sí? Dijo por ahí un famoso millonario, es verdad, tengo todo el dinero del mundo, pero soy el más miserable, porque me falta la paz y el amor sincero. Y eso ni con todo el dinero del mundo lo he podido comprar. Y muchas veces así nos encontramos los cristianos, queriendo satisfacer los deseos de la vida. Y de lo que esté lleno tu corazón, eso es lo que vas a manifestar en tu vida. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? A través del Espíritu Santo llegamos a ser lo que no somos. Gente maravillosa, podríamos decir gente especial, que hace cosas especiales. Y todo lo que hacemos, lo hacemos a través de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Por esta razón el apóstol Pablo lo pone allí como, si notamos, lo pone ahí como un mandamiento. No sé si usted lo alcanza a notar. Pablo no escribe aquí como una alternativa. Oye, mira, ¿sabes qué? Si te parece bien, una vez que ya has conocido a Jesús, una vez que ya has decidido seguirle, si está bien contigo, bueno, lo de vivir lleno del Espíritu Santo, si quieres un día sí o si quieres un día no. No. Ya como tú veas lo vas arreglando. Pero ese no es el objetivo de Pablo. Más bien, el apóstol Pablo
lo dice en un modo imperativo, como en un mandamiento, y dice ahí: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, pensemos en esto. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Usted sabe cómo se manifiesta, porque hoy hay mucha confusión acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Hace falta simplemente con ir al internet y buscar ahí acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Y usted se va a encontrar con un montón de cosas muy raras, con supuestas manifestaciones del Espíritu Santo que no tienen nada que ver con ello. Algunas de estas personas suponen que tienen el Espíritu Santo y empiezan a temblar. ¿Los ha visto? De aquí no, de otro lado. Otros caen al piso a revolcarse. ¿Sí? ¿Sí ha visto por ahí? Otros empiezan a reírse sin control. Perdón. ¿Verdad? ¿En qué íbamos? Bueno, sí está poniendo atención. Algunos más empiezan a incluso hasta vomitar. Bueno, hay un montón de cosas que se ven. Ahora, ¿usted cree que esto sea una manifestación del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Y a veces hay mucha confusión acerca de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo y la manifestación de dicha llenura. Algo muy simple de entender es esto, mis hermanos. Miren, todos sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad que sí? Desde el principio de los tiempos podemos ver en el libro de Génesis que la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y Dios vino y trajo orden a la tierra y creó todo lo que se ve. ¿Sí es así? Por lo tanto, cuando alguien recibe en su vida al Espíritu Santo, se manifiesta el orden de Dios en su vida y no el desorden. ¿Sí? Así que cuando nosotros vemos a alguien que empieza a desordenarse diciendo que ha sido tomado por el Espíritu Santo, podemos darnos cuenta que no ha sido por una manifestación del Espíritu Santo. Es imposible. Sin embargo, hay muchos que caen en el engaño. ¿Sí? Hay muchos que caen en el engaño. Pero la palabra de Dios, que es nuestra única regla y suficiente a seguir, nos da una serie de pasajes donde describe a alguien que está lleno del Espíritu Santo y cuál fue su comportamiento, cuál fue la manifestación impulsada en estas personas por el Espíritu Santo. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Acompáñeme al Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Veamos qué hace Jesús. Dice Lucas capítulo 4 versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales, ¿qué dice ahí? Tuvo hambre. Aquí lo que podemos ver es que Jesús, lleno del Espíritu Santo, lo que hace es ayunar. Dice aquí que no comió nada por 40 días. Jesús, lleno del Espíritu Santo, lo que hace es apartarse para buscar un tiempo muy especial en la presencia de Dios, de la guía de Dios. Es el comienzo del ministerio de Jesús y lo primero que
que hace Jesús para comenzar su ministerio, dice aquí que es llenarse del Espíritu Santo, llenarse de la guía, llenarse de la palabra, de la presencia de Dios en su vida. Realmente no todos los creyentes tenemos que ayunar 40 días, ¿verdad? No es lo que está diciendo aquí. Pero sí, la práctica del ayuno forma parte de la vida cristiana, de las disciplinas cristianas. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, a veces lo que el Espíritu Santo te lleva a hacer es a no comer. Y nos impulsa a, en lugar de comer, estar orando. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? A veces el Espíritu Santo, en lugar de comer, nos impulsa a estar leyendo la Biblia. O en lugar de comer, a estar cumpliendo algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. A estar alabando. Es el Espíritu Santo que nos lleva a hacer ese tipo de comportamientos. En una ocasión tuvimos un evento como el que vamos a tener para los jóvenes el próximo mes, y tuvimos a algunos jóvenes invitados que nos apoyaron en la alabanza. 4 de ellos se hospedaron ahí en nuestra casa, su casa, y cuando ya se acercaba el evento, Dios puso en el corazón de una joven de las que estaba con nosotros que debíamos ayunar. Ella nos expresó este sentir a mí y a mi esposa, y sin pensarlo, pues hablamos con los demás y decidimos hacerlo. Estuvimos practicando con ellos las alabanzas, tuvimos tiempo de oración muy especiales por el evento, por los jóvenes, aún por los padres que vendrían. Pero al paso de 3 días, ¿qué cree que pasó? Tuvimos hambre. Y todos volteábamos ahí a ver la cocina, a ver si había algo por ahí tirado, ¿no? Pero a propósito, antes de empezar el ayuno, pues desaparecimos todo. O sea, andábamos bien repuestitos, pero lo desaparecimos todo. Pero ¿sabe una cosa? Lo importante aquí es que el Espíritu Santo llenaba nuestros vacíos y nos quitaba el deseo de comer. Es cierto, la carne ya quería lo suyo, pero el Espíritu prevaleció. ¿Sabe por qué? Porque estábamos en oración, en comunión con Dios, leyendo la Biblia. Y entre más pasaba el tiempo, el Espíritu Santo nos fortalecía. En lo personal, para mí fue una experiencia muy especial que no había experimentado. Y estuvimos compartiendo la palabra juntos, nuestros oídos se sensibilizaron a la voz de Dios, y realmente, mis hermanos, pudimos experimentar la presencia de Dios en medio nuestro, de tal manera que cuando se llegó el día, traíamos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y podíamos sentir muy dentro de nuestro ser. Y este evento no fue un evento más. Realmente Dios estuvo respaldando nuestras vidas y fuimos ministrados por Él. Hoy en este año, ¿qué cree que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Dios ha puesto en nuestro corazón una vez más que vayamos a ayunar por algunos días. Ya lo compartimos con varios jóvenes para estar en esa búsqueda de la presencia de Dios. Y aquí, pues, le hago la invitación. Si usted tiene el deseo de apoyarnos en eso, también lo puede hacer, ¿sí? Y juntos podemos clamar a Dios para que en este próximo evento que tenemos, Él pueda manifestar su gloria y su poder, y muchos jóvenes puedan ser alcanzados por el poder de la palabra de Dios. Ese es el propósito, ¿sí? Y nosotros podamos ser guiados por Él y estar sensibles a lo que Dios quiera hacer, para que Dios sea honrado y para que solo Él sea glorificado en este tiempo muy especial que tendremos con nuestros jóvenes. Amén. Así que eso fue solamente un anuncio, ¿no? Pero regresemos. ¿Qué hizo entonces Jesús lleno del Espíritu Santo? ¿Qué hizo?
ayunó. Ahora veamos qué es lo que hizo Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo. Acompáñeme a Hechos, capítulo 4, versículo 8. Dice así, ¿ya lo tiene? Hechos capítulo 4, versículo 8. Dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. ¿Cómo estaba? Sano. Aquí el apóstol Pedro lo tienen delante de un tribunal. Le están haciendo un interrogatorio y le están pidiendo que explique cómo es que pudieron sanar a una persona. Y delante de esas autoridades da testimonio de su fe. Y él dice lo que cree. O sea, no se achicopala, no se arruga, no elude a responder, no hace como que el que no sabía nada. Más bien dice aquí que Pedro, lleno del Espíritu Santo, testificaba en una situación de riesgo, ¿sí? Porque no era un lugar cualquiera donde está. No está en su hogar tomándose un cafecito o por ahí en algún restaurante. No, está en el concilio delante de las autoridades romanas, donde seguramente hasta la vida estaba arriesgando allí Pedro, ¿sí? Es posible que según lo que él dijera, si no le cae bien a las autoridades, lo manden a la cárcel. De modo que lo que hace el Espíritu Santo aquí es llevar a Pedro de forma valiente a dar testimonio de su fe. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló con denuedo delante del concilio y en lugar de estar a la defensiva, él estuvo a la ofensiva, hablando con denuedo de Dios y presentando el evangelio a estos líderes. Qué tremendo, ¿no lo cree? Bueno, nosotros lo podemos leer así, ¿verdad? Y se nos hace muy fácil, pero ya le puse más o menos ahí el panorama de la situación riesgosa que estaba. Pero lo tremendo es que el Espíritu Santo fue el que impulsó a Pedro a actuar así. Ahora veamos qué hizo Esteban, lleno del Espíritu Santo. Dele vuelta ya a su Biblia al capítulo 7 de Hechos, versículo 55. Dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, lleno del Espíritu Santo, en un momento final de su vida, lo que hace es, ¿qué hizo Esteban? Testificó. Pero lo que hace fue perdonar. Perdonó a aquellos que le están quitando la vida.
Y claro está, esto solo pudo suceder impulsado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Podemos darnos cuenta de las manifestaciones del Espíritu Santo que son muy diferentes a lo que vemos hoy en día. Los primeros cristianos se gozaban al sufrir como Jesús sufrió, porque eso significaba que le tenían por dignos. Y Esteban estaba listo para sufrir como sufrió Jesús, aún al punto de pedir perdón por sus asesinos. ¿Qué hizo Jesús cuando fue crucificado? ¿Usted lo recuerda? Mismas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta actitud perdonadora viene solamente a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que puede ayudarnos para actuar como Esteban lo hizo, con amor y compasión por nuestros enemigos. ¿O quién de nosotros, cuando te están matando a pedradas y estás viendo que vas a morir, porque sabes que es tu último momento, y que tus últimas palabras sean: Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado? Realmente, si no es por la obra del Espíritu Santo, difícilmente alguien en su capacidad humana haría algo así. Pero eso es precisamente lo que Dios hace, que nos lleva a hacer cosas que son maravillosas por medio de su Espíritu en nosotros. Esto que vemos en la Biblia no está tan ajeno a lo que está pasando hoy en día a nuestro alrededor. Por ejemplo, les cuento la historia de Monty Williams, uno de los entrenadores muy reconocidos y muy queridos de la NBA, el básquetbol. Él era un creyente fiel y cuando tenía 25 años ya jugaba en el Notre Dame. Y en una ocasión, en uno de sus exámenes médicos, le dijeron que tenía una enfermedad incurable en el corazón. Así que los médicos le dijeron: lo sentimos, vas a tener que abandonar el básquetbol. Pero lo que hizo Monty y su esposa es que se pusieron a orar. Y a los 2 años, sin saber una explicación médica de por qué se sucedió, su corazón empezó a funcionar bien y volvió de nuevo a jugar. Y así se mantuvo durante muchos años dentro de su carrera en la NBA, hasta después retirarse y empezar ahora como entrenador. De modo que fue una persona que ya había visto junto con su esposa cómo Dios los había bendecido de una manera muy especial. Sin embargo, un día su esposa llevaba a sus hijos al colegio y cuando iba por la avenida, un conductor ebrio que venía en sentido contrario los impactó y la esposa de Monty murió. Gracias a Dios los hijos resultaron con heridas leves. Pero esto fue una noticia que salió en todos los medios, en la prensa deportiva. Fue una noticia que conmocionó a todo el mundo y sobre todo cuando se supo que el conductor del otro carro estaba borracho, el cual también murió en la escena. En el momento que estaban haciendo el funeral, Monty dijo estas palabras: todo el mundo está orando por mí y por mi familia, pero no olvidemos que hay 2 fallecidos en el accidente. También la familia del conductor contrario necesita nuestras oraciones. No tenemos ningún rencor contra esta persona. Estoy seguro que no despertó aquella mañana con el deseo de herir a mi esposa. En mi casa, dice Monty, tenemos un cuadro que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y no podemos servir al Señor si no tenemos un corazón de perdón. Y terminó él diciendo: ya hemos perdonado. Qué tremendo, ¿no lo cree?
Qué impacto, qué cosa más preciosa que alguien pueda afirmar en un funeral, en un momento tan dramático, que perdona a aquel que ha agredido y que se ha llevado la vida de su esposa. Pero estas son, mis hermanos, precisamente las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sí? Sigamos adelante. Ahora veamos qué pasó con Pablo. ¿Qué hizo Pablo cuando estuvo lleno del Espíritu Santo? Dele vuelta a su Biblia al capítulo 9 de Hechos, en el versículo 17. Dice así, Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, sobre Pablo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y ¿qué dice ahí? Y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Pablo fue lleno del Espíritu Santo y lo que hace es levantarse y bautizarse. Como fruto de esa oración, Dios le sana porque había quedado dañado en los ojos. Y la primera acción que toma Pablo es levantarse y bautizarse. A lo mejor para nosotros que alguien se bautice puede que no entendamos la dimensión de lo que eso implica. Pero para Pablo bautizarse significaba decir: todo lo que yo he hecho hasta ahora, toda mi vida pasada, yo antes era un principal de los fariseos, de los religiosos, me dedicaba a perseguir a los cristianos, estaba convencido que Jesucristo era un falso profeta, había dedicado toda mi vida a hacer todo lo posible para que el cristianismo desapareciera. Esa era mi vida. Una persona con una formación intelectual impecable, con una trayectoria impecable, con una familia impecable, con todo un mundo detrás, que en el momento que se bautizara iba a perder todo eso. Porque en el momento que se bautizara como cristiano y su familia supiera que se había hecho cristiano, y los fariseos supieran que se había hecho cristiano, y las autoridades que le habían dado cartas para que fueran a seguir a los cristianos supieran que se había hecho cristiano, ¿qué cree que iba a pasar? Toda esta gente estaría por encima de Pablo y su vida estaría en riesgo. De modo que bautizarse para Pablo era decir: mira, he cambiado, ya no soy el mismo. Ahora creo que Jesús es el Mesías. Ahora creo que Jesús murió en la cruz por mí. Ahora creo que Él es el que me está llamando para que le sirva. Y a partir de ahora voy a tener una vida diferente. Porque cuando una persona es llena del Espíritu Santo, es capaz de tomar esas decisiones y de hacer público eso. Porque el bautismo es público. A veces queremos que nuestra vida cristiana sea algo radical, pero que nadie se entere. Radical en lo más profundo de nuestro corazón. Pero la palabra nos enseña que ese no es el plan de Dios para los cristianos. Los cristianos debemos de vivir nuestra fe siempre en donde quiera que andamos, dando a conocer lo que somos, cuéstenos lo que nos cueste. Y Pablo al bautizarse asumía el reto que aquello de bautizarse le iba a costar. Sin embargo, él se bautizó, de modo que al ser lleno del Espíritu Santo tomó esa decisión arriesgada de bautizarse y de comenzar a congregarse con los discípulos. Antes los perseguía, pero ahora se conectaba con ellos, ¿sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, hablando de los discípulos, ¿qué hicieron los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Hechos 2:1.
Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora dele vuelta al capítulo 4, de ahí mismo, de Hechos, en el versículo 31, Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En ambos casos hay una manifestación especial de la presencia de Dios. Y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, lo que hicieron fue predicar a Cristo en un idioma incluso que ellos no conocían, pero de forma sobrenatural ellos fueron impulsados a hablar lenguas que desconocían. Las lenguas simbolizan el mensaje y la comunicación del Evangelio como señal de la presencia del Espíritu Santo. Pero al final lo que estaban haciendo, que es el punto importante aquí que veamos, es que es lo que pasa cuando estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué somos impulsados? En ambos casos lo que ellos fueron impulsados por el Espíritu fue a predicar a Cristo. Dice que cuando fueron llenos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que podemos definir que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lo que hace es ayunar, dar testimonio, perdonar, orar por los necesitados, obedecer la palabra, congregarse, bautizarse, predicar el Evangelio. Estas son algunas evidencias y señales de que una persona está llena del Espíritu Santo. Estas son las señales que debemos de buscar como iglesia. Estas son las expectativas que debemos tener para nuestras propias vidas, mirando hacia qué queremos ser, qué es lo que buscamos como iglesia, qué es lo que mueve tu corazón para hacer lo que haces, mirando hacia estas manifestaciones del Espíritu Santo que nos hacen ver si en verdad estamos llenos de Él. Nuestras acciones deberían ser evidentes y de acuerdo a las manifestaciones que acabamos de ver. La manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas debería impulsarnos en el ayuno, en el testimonio, en el perdón, en el amor los unos con los otros, en la oración, en la obediencia, ya lo dije, arriesgando aún momentos en los cuales obedecer pueda significar perderlo todo, en congregarnos, en predicar a Cristo. Todo esto es lo que debemos tener como la expectativa de lo que va a suceder cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Pregunta, ¿esto es lo que realmente estamos buscando como una prioridad de nuestras vidas? Porque en muchas ocasiones y en muchas iglesias, muchos que se dicen cristianos están manifestando lo contrario a lo que acabamos de ver en estos ejemplos. Y aquí cabe hacernos la pregunta, ¿de qué estamos llenos? ¿Sí? ¿De qué nos alimentamos o a quién alimentamos más? ¿A esta carne que cada vez pide más y más? ¿O al Espíritu? ¿Realmente andamos en la búsqueda de fortalecer el Espíritu? ¿O nos dejamos llevar por nuestras emociones
y por los deseos de esta carne? Estas son buenas preguntas para reflexionar, cada uno de nosotros, para pensar. Y si no estamos haciendo lo correcto, para rectificar. De eso se trata, mis amados, de autoevaluar y realmente buscar estas manifestaciones y otras que vemos del Espíritu Santo. Este tema no es una casualidad. ¿Sabe? El día de ayer mi esposa compartía esto en la reunión de mujeres. Y la verdad, ni ella ni yo sabíamos qué íbamos a compartir. Andábamos cada uno preparando, orando, haciendo nuestras actividades, hasta que el viernes ahí platicando, bueno, yo le pregunté, oye, ¿ya estás lista? Porque te veo muy tranquila, ¿eh? Dice, sí, ya casi termino. ¿Y de qué vas a predicar? Entonces ahí fue que nos dimos cuenta que el mensaje que Dios puso en su corazón era muy parecido al que hoy les estoy compartiendo a usted. Por eso les digo, no es una casualidad. Más bien lo que me hace pensar es lo maravilloso que es nuestro Dios, ¿sí? Y cómo Él acomoda las cosas como Él quiere. Las hermanas que estuvieron ayer, pues tuvieron la oportunidad de fortalecer su espíritu con la palabra de Dios, ¿sí? Pero las que no estuvieron, ¿qué pasó? Bueno, por alguna u otra razón perdieron esta oportunidad. Y déjeme decirle algo con todo respeto, las actividades que como congregación hacemos para las mujeres, para los varones, para los matrimonios, para los jóvenes, para nuestros niños, ¿sabe qué? Llevan precisamente como propósito fortalecer nuestro espíritu, ¿sí? Ese es el propósito de todas las reuniones que tenemos. No es pasar un buen rato, aunque pasamos un buen rato. No es echar relajo, aunque también nos divertimos. Pero el propósito principal es fortalecernos en la fe, a través de darle de comer a nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios. Algo que debemos entender, mis hermanos, es que la invitación a todas estas reuniones, escuche bien esto, la invitación a todas estas reuniones nos la está haciendo el Señor directamente. ¿Sabe por qué? Porque se trata de su palabra, ¿sí? De escuchar su instrucción. Para las mujeres, para los jóvenes, para los matrimonios, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Muchos menosprecian esta invitación, ¿sí? Jesús le dijo a sus discípulos, miren, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es la carne? Débil, ¿sí? Y fíjense en qué momento fue derramado el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Lo acabamos de leer. Dice la Escritura que todos ellos estaban unánimes juntos, en armonía, no en disputas y pleitos, no en discordias o contiendas, ni en envidias o celos, no. Más bien ellos estaban congregados unánimes y juntos en un mismo sentir, con una misma mente, en una misma expectativa. Ellos estaban unidos esperando la promesa de Jesús, el cual les dijo, una vez que yo me vaya, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y en el capítulo 1 de Hechos les dijo, ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces, y solo hasta entonces, me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Hasta que somos llenos del Espíritu Santo.
Cuando somos llenos del Espíritu Santo, recibimos poder para hacer cosas sobrenaturales. Sí, porque ¿sabe por qué? No me mire así como, caray. No vamos a aparecer nada. Las cosas sobrenaturales son perdonar al que ha matado a tu mujer o a algún ser querido. Eso es algo sobrenatural que solamente el Espíritu Santo provoca en nuestras vidas. Perdonar al que te está tirando piedras es algo sobrenatural. Esto no lo puede hacer una persona que no está llena del Espíritu Santo. Predicar a Cristo aún sabiendo que puedes perder la vida es algo sobrenatural. Esa es la obra del Espíritu Santo, porque uno en lo natural no podría hacer esto en nuestras propias fuerzas. Y debería ser nuestro anhelo que el Espíritu Santo se manifieste en medio nuestro. Eso traería una alegría profunda a nuestro corazón. El poder sentir su cercanía, el poder sentir su fuego quemando todo nuestro ser. Aquellas áreas que no nos convienen. ¿Dónde? Ahí en su presencia. De modo que no hay nada mejor en nuestra vida que su presencia. Debemos someternos cada día a su dirección y sumergirnos en su poder. ¿Sí? Y ya vimos las manifestaciones. Ahora veamos cómo llegamos a ser llenos del Espíritu Santo. Dios no manda hacer algo para lo cual no haya previsto los medios para obedecer. Si Dios ordena algo de nosotros, no necesitamos orar, porque se trata de su voluntad y propósito para nuestras vidas. Por ejemplo, usted no tiene que orar para perdonar a alguna persona, ¿o sí? Esa es la voluntad de Dios. Ese es su mandamiento, que nosotros perdonemos, ¿sí o no? Tampoco tenemos que orar para preguntarle al Señor si debemos amar a nuestro prójimo. ¿Verdad que no? ¿O sí? No, es un mandamiento de Dios. Así que, mis amados, el deseo de Dios es que cada uno de sus hijos sea lleno de su espíritu. Solamente necesitamos descubrir los recursos que Él ha provisto para llevar a cabo la obediencia a Él. Sí. Sed llenos incluye confesión de pecado, rendición de la voluntad, del intelecto, rendición del cuerpo, el tiempo, los talentos, las posesiones y los deseos. Requiere la muerte del egocentrismo y el aniquilamiento de la voluntad del yo. Cuando morimos a la egolatría, el Señor nos llena de su espíritu. Tal como lo dijo el apóstol Juan en el capítulo 3:30, se lo leo. Es necesario que Él crezca, pero, hay un pero ahí, que yo mengüe. Sí. También está el mandato de Pablo a los creyentes de Colosas, seguido por una serie de instrucciones consecuentes. Vaya conmigo, por favor, rápidamente a Colosenses capítulo 3. Dice así en el versículo 16. Este es el mandato. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Y siguen las instrucciones
consecuentes a esto. Ahí está el mandato. Ahora siguen las instrucciones consecuentes. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Cuántas casadas dicen amén? No, yo no las oí muy convencidas. Estad sujetas a vuestros maridos. Pero ¿sabe una cosa? Esto, mujeres, será muy difícil hacerlo si no estás llena del Espíritu Santo. Pero ahí va para los maridos. Versículo 19. Maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? A ver, mujeres, díganlo fuerte. No sean ¿qué? Ásperos con ellas. Eso también sería muy difícil para un hombre que no está lleno del Espíritu Santo. Si así muchas veces las ofendemos sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿qué será de alguno que no tiene el Espíritu Santo en su vida? ¿Sabe qué pasa? Hasta las golpean. Malas palabras, palabras que son como golpes de espada, se burlan de ellas, las engañan, ¿verdad? Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué hijo podrá obedecer esta instrucción sin el Espíritu Santo? 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Misma pregunta, ¿qué padre podrá hacer esto sin el Espíritu Santo? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mis hermanos, podemos darnos cuenta la importancia que hay de andar en el Espíritu. Versículo 25. Mas el que hace injusticia. ¿Quiénes son los que hacen injusticia? Aquellos que no tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos recibirán la injusticia que hicieren, porque no hay acepción de personas. Así que estar llenos del Espíritu Santo es la acción que ejerce en aquel que no la impide ni la limita. El Espíritu Santo viene a controlar plenamente al creyente, tomando posesión absoluta de todo cuanto es, conduciéndole al creyente conforme a su voluntad y produciendo en él su fruto sin limitaciones. La plenitud del Espíritu es la forma propia que Dios establece para la vida cristiana y no debería ser una excepción o una opción, sino la condición natural de la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Impedir la acción del Espíritu Santo en nuestra vida es pecado, por cuanto se quebranta. Y allí se quebranta el mandamiento: sed llenos. Las condiciones para ser llenos del Espíritu Santo comienza por no apagar al Espíritu. ¿Sí? Pablo lo dijo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 19, se lo leo: no apaguéis al Espíritu. Aquí el verbo está en imperativo y significa deja ya de apagar al Espíritu. Apagarlo significa resistirlo, resistir aquello que nos está guiando a hacer todo lo que es contrario, resistir a rendirle tu vida totalmente a Él. Una segunda condición es no contristar al Espíritu. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado
para el día de la redención. ¿Y usted sabe cómo se contrista al Espíritu Santo? Cuando hay pecados sin confesar. Y para estas dos condiciones negativas hay una positiva. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:16: andad, digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese andar significa una vida plena, con dependencia en Dios y en perfecta sujeción al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es imprescindible, ya que las demandas de la vida cristiana son superiores a las fuerzas que uno pueda tener. Este entregarse sin condiciones ni limitaciones al control del Espíritu es imprescindible también para la victoria sobre la carne. Estar llenos del Espíritu Santo equivale a estar posesionados plenamente por Él. Regresemos a la carta de Efesios, capítulo 5, versículo 19. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, esto produce en nosotros manifestaciones espirituales. Y el apóstol Pablo señala aquí una forma de hablar. ¿Sí? No se trata de un diálogo interior, reflexivo y personal, sino más bien trata aquí las conversaciones entre los hermanos. Cabe reflexionar en lo siguiente: cuando estamos platicando con los hermanos de la iglesia, la pregunta es: ¿qué tipo de conversaciones tenemos? Ahí está el punto. ¿Sí? Porque a veces nuestras pláticas no son muy buenas que digamos, especialmente cuando hablamos de algún otro hermano o incluso del pastor, ya ni se diga de los hijos del pastor, ¿verdad? Mis amados, de verdad, la línea es muy delgada. Hay que tener cuidado qué es lo que sale de nuestra boca. ¿Sabe por qué? Porque de lo que sale de nuestra boca seremos juzgados. Recuerde que el chisme y la murmuración son obras de la carne y no del Espíritu Santo. Y estas obras lo único que producen son divisiones y la ruptura de la comunión. ¿Y cuántos de nosotros, no hemos hablado mal de alguien? ¿Verdad? Ahora, no se trata de no convivir con los hermanos. De lo que se trata aquí es de darnos cuenta de que estamos llenos en nuestro interior. Porque ¿sabe una cosa? De la abundancia del corazón habla la boca. Tampoco se trata de dejar de congregarnos y decir: ya no voy a la iglesia porque ya me prohibieron hablar con mi compadre y mi hermano compadre. Ya me prohibieron. No se trata de eso. Esa no es la cuestión. Note una cosa importante aquí: el creyente, notemos algo importante, el creyente lleno del Espíritu Santo ama las reuniones en la iglesia para estar en comunión con Dios, pero también en comunión con sus hermanos. No es del espíritu aislarte. Quien no ama las reuniones y tiene la costumbre de faltar a los cultos, probablemente no vive en la plenitud del Espíritu. Cheque usted, ¿verdad? Salvo que sea por algún impedimento o alguna emergencia, ¿sí?
Así que dice el versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor de todo corazón. La alabanza debe salir de un corazón controlado por el Espíritu Santo. Versículo 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la manifestación de alabanza en el cántico se une también la expresión de acción de gracias. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para todos. Efesios 5:4, se lo leo: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En medio de cualquier circunstancia estamos llamados a ser agradecidos. Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Todos estos mandamientos y algunos más son el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Son acciones que vienen como resultado de haberse dejado llenar del Espíritu y permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La llenura del Espíritu Santo sencillamente consiste en tomar la palabra de Cristo y dejar que la palabra more y se haga vida en todo nuestro ser y nos sature de su influencia. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de su palabra. Y a medida que nos llenamos con la palabra de Dios, ella controla nuestras emociones, nuestros pensamientos y por consecuencia nuestras acciones y nuestra voluntad. Es sumamente necesario permitir al Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas, mis amados hermanos. Romanos capítulo 8 versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No basta con parecer cristiano, hay que vivir como uno. El Espíritu Santo no es un accesorio que ahorita lo agarramos y después lo dejamos, sino la evidencia de a quién perteneces. Sin el Espíritu Santo no hay identidad en Cristo. Es sumamente necesario permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, que las guíe. Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levante su mano. Bueno, mi hermano, hay que vivir en el Espíritu. Para terminar, quisiera preguntar si alguien, la pregunta forzada, alguien quisiera ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Hay que orar. Le invito a que se ponga de pie. ¿Habrá alguien que necesita ser fortalecido en su espíritu? Hay que orar. ¿Habrá alguien que necesita más del Señor? Hay que orar. ¿Habrá alguien que tenga alguna necesidad apremiante? Vamos a orar. Yo quiero pedirle que en un acto de fe, si tú tienes estas necesidades, pases aquí adelante. Pasemos aquí y oremos juntos al Señor. Recuerda que el Espíritu Santo fue derramado en los discípulos cuando estaban orando unánimes y juntos. Y Dios puede hacer milagros y derramar su Espíritu Santo cuando hay unidad y armonía. Porque cuando hay armonía, Él derrama su bendición. Si tú realmente reconoces que alguna área de tu vida no ha sido dirigida por el Espíritu Santo,
Vamos a ponernos a cuentas aquí al pie del altar y permitir que el Espíritu Santo te impulse a hacerlo. Pero no lo hagas en tus propias fuerzas o por el qué dirán. Hazlo porque realmente necesitas volver al camino correcto. Si tú tienes a un hijo o a un familiar que aún no ha recibido el Espíritu Santo, pasa aquí al frente, oremos juntos y pongamos delante del Señor nuestras peticiones. Oremos al Señor juntos, pidamos que Él obre en nuestros corazones. Señor, estamos aquí ante tu altar, delante de tu presencia, reconociendo que necesitamos de ti. Rogamos en esta hora que tú traigas un despertar a nuestras vidas en el Espíritu, que tú puedas llenar todo nuestro ser de una forma sobrenatural para poder cumplir con tu voluntad y tus propósitos. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo en esta congregación, la guía de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras acciones, que tu Espíritu Santo siga llenando continuamente cada área de nuestro ser interior, Señor, te lo pedimos, para que los corazones puedan ser llenos de ti, Padre. Señor, te pedimos nuevos nacimientos en la vida de nuestros jóvenes, que el poder de tu Espíritu Santo haga un cambio sobrenatural en ellos. Tú nos has mostrado el camino que debemos seguir. A través de tu gracia hemos sido alcanzados, y hoy queremos decirte que nos esforzaremos a vivir más en el Espíritu. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Dile a Él, en tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer.
Dile no en mí, no en mí, no en mí. Ahora dile al Señor, solo en ti, solo en ti, solo en ti, solo en ti, solo en ti. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Dile quiero en ti permanecer en tu gracia Me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Sí, Señor. Queremos esforzarnos en vivir cada día, Señor, como a ti te agrada. Apegados a ti con tu ayuda, en tu fuerza, Señor, en tu poder. Oh Señor, sigue manifestando la vida de tu Espíritu en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale gracias al Señor. Muy bien, mis hermanos, despídanse unos a otros y que Dios les bendiga. Espero que esta palabra ha sido de bendición para tu vida.